¿Cómo están, amigos? Paz y bien. Y pues respondiendo un poco a esta realidad, antes que nada quería mencionar que la iglesia en estos últimos años y en estos últimos papados pontificados está buscando siempre la unidad de los cristianos. Sin embargo, es importante también que esa unidad, ese trabajo ecuménico esté enmarcado en la verdad. Por lo tanto, creo que es importante mencionar y estar de acuerdo y definir algunas cosas, ¿no? Y respecto a este video, a este tema, pues es importante mencionar y explicar por qué nuestros hermanos de las comunidades de la iglesia de los últimos días, llamados también mormones, eh, no pertenecen o no son cristianos en sí, ¿no? A pesar que utilicen el término Cristo, a pesar que utilicen la Biblia, a pesar que utilicen términos cristianos, estas comunidades que van desarrollándose y que también obviamente llegó en América Latina, incluso hay videos un poco conocidos, ¿no? Virales, vamos a llamarlo así, de estas comunidades llamadas mormonas, llamadas testigos de Jehová, llamadas de la iglesia de los santos de los últimos días, de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda comunidad que pueda comulgar con su interpretación de Cristo, ¿no? Pero es una interpretación que es muy errada y los diferencia incluso de manera muy abismal de muchas comunidades protestantes, ¿no? Porque las comunidades protestantes, incluso las tradicionales, las clásicas, las que iniciaron todo este cambio, esta separación en la iglesia, como las iglesias luteranas, las iglesias anglicanas, las iglesias presbiterianas, episcopalianas, otras iglesias evangélicas libres que nacen un poco después, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso iglesias que cuando llegan a Estados Unidos también, ¿no? Se autodenominan como iglesia cristiana, pero todas, incluso aquellas que son muy anti-iglesia católica, de una manera directa o indirectamente, creen en el concilio, o mejor dicho, creen en el credo niceno-constantinopolitano que nace naturalmente del concilio de Nicea y de Constantinopla, ¿no? Ambos concilios van a confirmar la naturaleza divina y humana de Jesús y también van a confirmar que creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas dos características que tiene el credo se refleja, como he mencionado, de manera directa en muchas comunidades protestantes. Por ejemplo, los anglicanos creen en el credo, ¿no? Incluso en la parte final dicen, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. En muchas iglesias de Europa protestantes también creen de manera directa en el credo, ¿no? Aunque sea un poco contradictorio decir creo en el credo y al final cuando llega el momento creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, no hay ese discernimiento para darse cuenta que no están en la iglesia de Cristo. Pero independientemente al tema, las comunidades que he mencionado no creen ni directa ni indirectamente dentro de estos dos principios de fe, ¿no? Para estas comunidades, Jesucristo o es una especie de segundo Dios menor, o es una especie de semidios, o en el peor de los casos es un profeta muy importante, ¿no? Tales características incluso se asemejan más al Islam que al cristianismo en sí. Entonces, este principio de no reconocer que Cristo tiene esa naturaleza humana y divina es que genera ese fragmento, esa división entre los que somos cristianos y los que no somos cristianos. Tanto es así que esta característica infiere en la segunda, que es también un dogma de fe, que es la Santísima Trinidad. Incluso comunidades que nacieron en esta misma época, como las iglesias adventistas, creen, con otros términos, de manera un poco media extraña, pero creen que Jesucristo es Dios, creen que es verdadero hombre, creen también en la Santísima Trinidad, creo que le llaman de otro nombre, tiene otro nombre que no es Santísima Trinidad. Yo tenía un amigo adventista. Incluso algunos de ellos creen que María es Madre de Dios, ¿no? A su forma y a su estilo. Pero
estas comunidades, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, etcétera, etcétera, y todas las que se parezcan, definitivamente no creen que Jesucristo es Dios. Pese a que utilizan el Nuevo Testamento, pese a que pueden leer en el texto, Dios se hace hombre, en el principio Dios estaba, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo Dios, ¿no? Menciones donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, o menciones como el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Entonces, todos estos textos bíblicos y el mismo Nuevo Testamento y todo el desarrollo, incluso en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablan de la profecía del nacimiento de Jesús, el Emanuel, el Dios hecho hombre, el Dios con nosotros, son términos que para ellos no les acoge, no les interpela o no les interesa. Y sea como fuera, prefieren creerle más a sus fundadores por encima de lo que las Sagradas Escrituras me enseñan y dividiendo y finalmente no siendo parte de todo el globo que hace referencia al cristianismo, ¿no? Estamos hablando de las iglesias, de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias protestantes. Estas comunidades no pertenecen incluso dentro de este segmento de iglesias protestantes, ¿no? Como he mencionado, se parece un poco más al Islam, se parece, y de hecho es una especie de nuevo arrianismo. El arrianismo, como hemos mencionado en algún video sobre la historia de la iglesia, como Arrio no está muy seguro acerca de la naturaleza divina de Jesús y piensa que Jesús es una especie de intercesor, mediador, pero envuelto con algo de divinidad, pero no es Dios, ¿no? Entonces, es la misma postura que estas comunidades tienen, tal vez con otros términos, con otra forma, pero al final negando esa divinidad. Así que amigos, estas comunidades no son cristianas, son más que nada, son de hecho nuevos arrianos, ¿no? Los arrianos de esta época, ¿no? Entonces, estar siempre atentos y siempre estudiando, conociendo y reflexionando sobre nuestra fe. Gracias por su atención, paz y bien.